Yo le decía al principio de la misa, de la Eucaristía, que hoy íbamos a escuchar uno de los pasajes más hermosos del Evangelio. Es la parábola del Padre bueno, del Padre misericordioso, que tradicionalmente le llamamos la del Hijo pródigo. No voy a decir mucho de las dos primeras lecturas, bendito, pero porque es que hay tanta tela que cortar de este Evangelio que es imposible tratarlo todo a la vez. En mi clase de religión con los muchachos de cuarto año del Colegio San Juan Bosco, a veces yo les abro la oportunidad que me pregunten cosas, ¿verdad?, distintas de Jesucristo, de la religión, de Dios. Y en estos días, no sé si fue a principios de semana, un muchacho me preguntó: padre, ¿y cómo es que Jesucristo se va dando cuenta de que es el Mesías, es el Hijo de Dios? Tremenda pregunta, que a eso se han roto la cabeza muchos teólogos escribiendo, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor toma conciencia mesiánica, toma esa conciencia de hijo, ¿verdad? Y le dije, mira, eso fue dándose cuenta poco a poco, ¿verdad? En su vida descubriendo quién era Él, cuál era su cometido, para qué fue enviado. Pero una de las cosas que yo más que preocuparnos cuando toma conciencia, en qué momento específico, se me hace que el descubrimiento que hace Jesús y luego la revelación que nos hace Jesús de que su Padre era un Padre bueno y misericordioso, creo que fue estupendo. De tal manera que algunos dicen que todo lo que digamos de Dios es poco ante lo que Jesucristo nos dijo hoy en esta parábola. Cualquier libro, cualquier historia, hojas y hojas que se hayan escrito, quedan anuladas ante este pasaje de hoy, donde Jesucristo nos dice que su Padre es un Padre bueno y misericordioso. Y lo hace a través de esa historia tan hermosa, de esa narración, de esa parábola, que hoy un poquito aquí creativamente me dieron permiso para que le hiciéramos narrada. Así que aquí ustedes ven nosotros haciendo pininos de creatividad aquí en la misa de los domingos, que todo muy ahí, no nos salimos mucho del papel, del misal, de eso. Pues hoy nos tomamos cierta licencia con el Evangelio. ¿Y qué estamos diciendo? ¿Y qué dijo el Señor? Ante los judíos que siempre habían enseñado que Dios era un Dios un poquito castigador, que premiaba solo al bueno y castigaba al que se portaba mal, Jesucristo nos va diciendo que Dios es un Padre bueno que quiere a todos sus hijos, a los que se portan bien y a los que no se portan tan bien. Y lo hace a través de esta parábola que repetirla sería inútil, ¿verdad? En el sentido de que la sabemos tanto, casi de memoria. Pero sí, seguramente para los oyentes de Jesús tuvo que haber sido aquello algo escandaloso. En aquella sociedad patriarcal, tú, un hijo menor, decirle a un papá, dame la parte de la herencia, ¿qué me toca? Era como decir, te deseo la muerte, papá. Porque cuando el papá moría, era que heredaban los hijos, sobre todo el hijo mayor. Y aquí el hijo menor es el que pide herencia. En cierta manera le está importando poco la vida de su papá. Y eso a los oyentes de Jesús solo tenía que haber chocado tanto. Que hubiera un hijo así, que le dice al papá, dame la parte de mi herencia. Era como decirle, papá, me importa poco tú. Dame lo que me toca a mí. Así que para los oyentes, vuelvo y repito, y lo repito y lo repito, fue escandalosa la parábola del inicio. Y no serán menos escandalosos que después, que el hijo que, según la parábola, se lo gasta todo, entonces después de haber malgastado todo, entonces quiere volver donde su papá. Y que había caído en lo más bajo hasta cuidar cerdos, que para un judío era una permanente condición de impureza, porque no tenían prohibido comer cerdo, sí, que eso te considerabas impuro si tú comías cerdo, pero el tratar con animales impuros te mantenía en impureza todo el tiempo. Así que él estuvo
entre lo que los judíos consideraban lo más bajo. Pues se levanta y dice, voy a ir a casa de mi padre, porque hasta los empleados de él les va mejor que a mí aquí. Y yo le voy a decir, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y seguramente el muchacho, todo andrajoso y todo mal vestido, va repitiéndose la frasecita, ¿verdad? Para decirle a su papá, me he arrepentido, ¿verdad? No merezco ser llamado hijo tuyo. Cuando va de camino, dice el Evangelio, que el papá lo divisa de lejos. Y el papá, en vez de haber esperado, le hubiera reprochado, le hubiera echado en cara su maldad, dice que sale a su encuentro, le abraza. Otra cosa que seguramente causó escándalo a quienes se le escuchaban. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que un papá judío se humille tanto ante un hijo? Que el hijo es el que le trata como si se hubiera muerto. Y se lo gasta todo y todavía él viene el padre y no espera que llegue y es el padre que le recibe con los brazos abiertos. Le viste, le pone anillo, túnica, calzado, o sea, le devuelve la condición de hijo. Aquel hijo que consideraba muerto, dice que ha vuelto a la vida. Aquel que había perdido lo ha encontrado. No solo con vestirlo, calzarlo, ¿verdad? Ponerle anillo se conforma, sino que manda a matar el becerro más gordo y hace fiesta porque el hijo ha vuelto. Vuelvo y repito, escándalo, llamaba mucho la atención. ¿Cómo va a ser que haya un padre así? ¿Cómo va a ser? Imposible. Mas, sin embargo, ¿verdad? Así empieza la fiesta y aparece entonces el personaje del hijo mayor, que se queja, le reprocha a su papá que a él nunca le han dado ni siquiera un cabrito, y entonces viene este hijo, el hijo del papá, porque no dice mi hermano, ¿verdad? Este hijo tuyo se fue, lo malgastó todo y a él tú le das un becerro gordo. Sin embargo, a mí nunca me dejaste comerme ni un cabrito con mis amigos. No entiende el hermano mayor que su papá es un papá bueno y misericordioso. El padre mayor, soberbio, el hijo mayor, perdón, soberbio, el hijo mayor que como siempre obediente y cumplidor pensaba que él era el merecedor de todo y no aquel descarriado hermano suyo. No entendía lo que era la misericordia, no lo entendía. Al final, no sabemos si el hermano mayor entró a la fiesta, tal vez no, quién sabe. Pero sí, tal vez el Evangelio nos invita a evaluarnos también nosotros. ¿Cómo pienso yo que es Dios? ¿Dios es un Padre misericordioso o todavía yo sigo pensando que Dios es un Dios castigador? Un Dios que está pendiente a lo que hago bueno y lo que hago malo, me premia lo bueno y me castiga por las cosas en que me he equivocado. O yo pienso que hay un Dios bueno que aunque yo cometa errores, aunque yo caigo, aunque yo tropiezo, aunque yo fallo, aunque hago cosas horrendas a veces, es un Dios que es capaz de perdonarme y recibirme con los brazos abiertos. En el mundo en que vivimos hay muchos hijos e hijas también descarriados. Y qué bueno sería que nosotros los cristianos no nos portáramos con ellos como el hijo mayor, sino que dijéramos la iglesia es una casa donde hay espacio para todos. Y sí, estamos los que perseveramos cada día, los que somos muy cumplidores, los muy obedientes, pero también ten las puertas abiertas para que entren todos aquellos que se sienten hijos de Dios, aunque a veces se hayan perdido por los caminos de esta vida. En la iglesia del Padre Willy, hace unos años yo fui, y hay un letrero en la puerta, ¿verdad? Hay unos letreros que dicen, ¿verdad? Nadie es tan santo que aquí no pueda adentro estar, nadie es tan malo que tampoco aquí dentro pueda llegar. ¿Verdad que dice así? Más o menos lo he parafraseado. Y a mí siempre me llamó la atención cuando alguna vez fui a celebrar alguna misa allí, a sustituir al Padre, hace muchos años, ya él ni se acuerda de mí. Pero sí, eso es la iglesia, y eso es lo que el Señor nos enseña también, que nosotros tenemos que ser un espacio, un lugar, donde todos se sienten parte, donde nadie se siente rechazado, donde nadie se siente señalado por su pecado, su maldad, sino que es un ámbito, la iglesia, es un ámbito el encuentro con Dios para experimentar la misericordia y el amor del Padre. Y en eso, pues, vamos dejando atrás el mayor y vamos también siendo también misericordia y amor para todos los que nos encontramos. El mundo necesita gente capaz de abrir los brazos,
Gente que se olvide de sus prejuicios, de aquellas cosas que han grabado en su mente, de lo que es bueno, de lo que es malo, de quien está en paz, de quien es puro, de quien es impuro, de quien está en gracia, de quien está en pecado, y diga, tú eres un hijo de Dios. Perdido, descarriado, te olvidaste, hiciste con tu vida un destrozo, un harapo. Pero aquí hay en mi iglesia católica, apostólica y romana, un Dios que es un Padre bueno, que te quiere, que te ama, que te restaura y te invita a participar de la vida de gracia. Que el Señor les bendiga y ánimo. Bonito domingo de la alegría. Que el Señor les bendiga.